Después de perder todo lo que le daba sentido a su vida, el millonario se cerró al mundo, hasta que un niñito, en medio de un supermercado común, tocó su corazón herido, y nada volvió a ser igual. Pablo Castillo no era un hombre malo, era solo un hombre roto, de esos que alguna vez lo tuvieron todo, pero que un día, sin previo aviso, se quedaron sin nada. Hace 3 años, la Navidad se apagó para él. Y no solo la Navidad, la risa, el color, el cariño, la compañía. Todo se fue junto con Beatriz, su esposa. Desde entonces Pablo vivía por inercia. Respiraba, comía, trabajaba, pero ya no sentía. Se levantaba todos los días a las 6, con la alarma del reloj sonando siempre igual. Se bañaba con agua tibia, se vestía con trajes grises o azul marino, tomaba su café solo y sin azúcar. Salía puntual de su departamento en Polanco y se metía en su camioneta negra, siempre limpia, siempre con la misma estación de radio, sin noticias, sin canciones navideñas. Las odiaba. Llegaba a su oficina a las 8 en punto, saludaba con un gesto leve a la recepcionista y se encerraba en su despacho. Un espacio amplio, moderno, pero completamente frío. No había fotos, no había recuerdos, solo una pantalla, papeles, y una silla que chirriaba un poco cuando se inclinaba hacia atrás. Pablo era dueño de una constructora grande, con contratos importantes en toda la Ciudad de México. Tenía empleados que lo respetaban, socios que lo admiraban, y cuentas bancarias que no dejaban de crecer. Pero nada de eso le importaba. Firmaba documentos, tomaba decisiones, contestaba llamadas, y cada día, al dar las 6 de la tarde, se iba. Nunca más tarde. Nunca más temprano, siempre a la misma hora. Su departamento parecía una extensión de su oficina. Todo impecable, silencioso, sin vida. La cocina estaba intacta. No cocinaba. Mandaba pedir comida o comía lo que su asistente personal le dejaba preparado en recipientes de vidrio con etiquetas. En la sala, un sillón grande de piel miraba hacia una pantalla enorme que Pablo apenas usaba. Solo prendía la televisión para no sentirse completamente solo, pero no ponía atención. Se sentaba, se quitaba los zapatos con movimientos lentos, tomaba un vaso de agua o un whisky y se quedaba mirando al vacío hasta que se dormía. En una esquina del comedor había una caja de plástico gris. Llevaba ahí más de 3 años. Dentro estaban los adornos navideños que usaba con Beatriz cada diciembre, una estrella dorada, un muñeco de nieve con bufanda roja y las luces que ella colgaba en el balcón. Nunca la abrió desde que ella murió. No podía. Era como si abrir esa caja fuera a aceptar que el tiempo seguía, que la vida avanzaba sin ella. Y Pablo no quería que eso pasara. Ese año, como todos los anteriores, noviembre se deslizaba sin ruido hacia diciembre. En las calles empezaban a verse árboles iluminados, piñatas colgadas y villancicos que salían de bocinas en tiendas y cafés. Pero nada de eso tocaba a Pablo. Para él, todo era ruido de fondo, hasta que una tarde, mientras hacía su recorrido semanal al supermercado, pasó algo que rompió por completo la monotonía de su rutina. Pablo odiaba ir al supermercado, pero no confiaba en que nadie más lo hiciera por él. Así que cada martes por la tarde, se dirigía a la misma tienda cerca de su oficina. Caminaba por los pasillos con una lista breve en la mano: pan integral, café, manzanas, agua mineral, detergente, nada más. Nunca compraba nada distinto. Nunca se detenía a ver ofertas o probar cosas nuevas. Todo era rápido, directo, sin emoción. Pero ese día, cuando iba a mitad del pasillo de los congelados, algo lo sacudió. Un niño pequeño, de no más de 5 años, salió corriendo entre los estantes con una emoción tan desbordante que ni lo vio. Iba gritando algo sobre dinosaurios, con una cajita verde en las manos. No pudo frenar a tiempo y se estrelló directo contra el carrito de Pablo. El golpe fue fuerte. El niño cayó al suelo, la caja salió volando, y Pablo dio un paso hacia atrás, más por sorpresa que por dolor. «¡Lucas!», gritó una voz femenina, corriendo hacia ellos. La mujer se agachó rápido y levantó al niño. Estaba agitada, con el cabello suelto, algo despeinada, y el rostro marcado por el cansancio. No parecía herida,
pero sí avergonzada. «Perdón, de verdad lo siento», dijo, mirando a Pablo mientras revisaba que el niño no tuviera nada roto. Pablo no supo qué decir. Estaba paralizado, no por el golpe, sino por algo que no entendía. El niño lo miró desde los brazos de su mamá con una expresión entre susto y curiosidad. «Fue mi culpa. Quería agarrar los nuggets de dinosaurio», dijo el niño con una voz bajita, como esperando un regaño. La madre suspiró, aliviada de que no pasara a más. Le dio las gracias a Pablo, que solo asintió con la cabeza, y se alejó con el niño tomado de la mano. Pablo se quedó ahí parado un momento, mirando cómo se perdían entre los pasillos. Por alguna razón, no podía dejar de pensar en ellos. Algo en la cara de ese niño, en su emoción tan honesta, le había removido algo muy profundo. 10 minutos después, al llegar a las cajas, vio de nuevo a la mujer y al niño. Estaban en una fila cercana. Pablo no era de los que se fijan en conversaciones ajenas, pero esa vez no pudo evitarlo. La mujer sacaba productos del carrito, mientras el niño sostenía de nuevo la caja de nuggets con fuerza. Cuando la cajera pasó el total, la mujer se detuvo, miró la pantalla, empezó a sacar cosas. «Quítame el shampoo y el jugo también», dijo, haciendo cuentas con los dedos. El niño la miraba sin decir nada. Solo abrazaba la caja de nuggets como si fueran oro. Pablo no pensó. Se acercó, puso su tarjeta en la terminal. «Ya está pagado», dijo sin darle tiempo a ella de reaccionar. La mujer abrió la boca para protestar, pero Pablo negó con la cabeza. «No es nada. De verdad». Ella se quedó callada. Solo bajó la mirada, agradecida. El niño lo miró con los ojos brillando. «Gracias, señor», dijo con una sonrisa que iluminó todo el pasillo. Pablo sintió algo en el pecho. Una punzada. No de dolor, algo diferente. Algo que no había sentido en mucho tiempo. La mujer le dio las gracias una vez más. Se alejaron. Esta vez, Pablo los siguió con la mirada hasta que salieron por la puerta automática. Regresó a su departamento esa noche con el mismo traje gris y los mismos pasos cansados. Pero algo era distinto. Al llegar a la cocina, dejó las bolsas en la mesa. Fue hasta la esquina del comedor y se quedó mirando la caja de plástico gris. Esa que no abría desde hacía 3 años. No la tocó, no la abrió, pero por primera vez la miró con otros ojos. Camila salió corriendo del trabajo ese martes. Llegó tarde por culpa del tráfico y porque su jefa decidió cambiarle el turno a última hora. Otra vez. No dijo nada, como siempre. Solo se quitó el delantal y voló para alcanzar a Lucas en la escuela. Cuando llegó, su hijo la estaba esperando con la mochila colgada, los zapatos llenos de tierra y una hoja doblada en la mano. Tenía dibujados 2 dinosaurios comiendo pizza y al fondo, un árbol de Navidad. No lo dijo, pero quería uno así para la casa. Camila sonrió, lo abrazó y lo subió al microbús. Había cobrado ese día y sabía que no era buena idea ir al supermercado con Lucas, porque siempre pedía cosas que no podía comprar, pero ya no tenía nada, ni leche, ni papel de baño, ni galletas. Así que entraron al súper con una lista corta y una regla clara, solo lo necesario. Lucas dijo que sí con la cabeza, pero apenas cruzaron la puerta, sus ojos se iluminaron como si entrara a un parque de diversiones. Se soltó de la mano y corrió directo al pasillo de congelados. Camila lo alcanzó justo después del golpe. Lucas estaba en el suelo, agarrado de su caja de nuggets, y frente a él había un señor de traje, alto, serio, con cara de pocos amigos. Pensó que iba a gritarles, que les diría algo horrible, pero no. El hombre solo lo miraba, como confundido, como si no entendiera qué estaba pasando. Camila pidió disculpas sin parar, levantó a Lucas, le limpió la frente y se disculpó otra vez. El niño solo decía que había visto los nuggets con forma de dinosaurio y que no pudo frenarse. Después de eso, se alejaron rápido. Camila le explicó que no podía hacer eso, que no podía correr así, pero Lucas seguía hablando de los nuggets. Decía que eran sus favoritos, que los había visto en la tele, que tenían forma de T-Rex, de estegosaurio, de triceratops. Camila lo dejó hablar mientras pensaba si realmente podría comprarlos. Sabía que no.
Costaban más de lo que tenía planeado, pero a veces ceder era más fácil que decir que no. Cuando llegaron a la caja, Lucas sostenía la caja con fuerza. Camila sacó las cosas una por una. Le pidió a la cajera que le dijera el total antes de pasar la tarjeta. Cuando escuchó la cifra, supo que no alcanzaba. Empezó a sacar cosas: el jugo, el shampoo, un paquete de yogur. Pensó en los pañales que todavía necesitaba para el hijo de su vecina, que le había prestado dinero la semana pasada. Todo eso pasaba por su cabeza mientras el niño seguía abrazando la caja. Entonces apareció el señor del traje. Puso su tarjeta sin decir nada y pagó todo. Camila se quedó helada. No sabía cómo reaccionar. No le gustaba que nadie pagara por ella. No le gustaba que alguien pensara que no podía. Pero ahí estaba, con todo pagado, y un niño que no paraba de sonreír. «No es nada», dijo el hombre, sin mirarla demasiado. Camila alcanzó a decir gracias. Lucas también. Salieron con las bolsas, aún sin entender bien qué acababa de pasar. Afuera, mientras esperaban el camión, Lucas repetía una y otra vez que el señor era como Santa Claus, pero sin barba. Camila solo pensaba que había sido un buen gesto. Raro, pero bueno. Se preguntó por qué alguien como él haría algo así. En el departamento, mientras calentaba tortillas y preparaba frijoles, Lucas ponía los nuggets en una charolita de metal. Quería verlos dorarse por la ventana del horno, como si estuviera viendo una película. Camila lo miraba desde la cocina. Estaba cansada, pero algo en ella se sentía menos pesado. Tal vez porque alguien había sido amable sin esperar nada. Tal vez porque por primera vez en mucho tiempo no tuvo que decirle a Lucas que no. Esa noche, mientras su hijo dormía abrazando un peluche que ya estaba medio roto, Camila se sentó frente a la pequeña mesa de su cocina. Abrió la bolsa de los productos y sacó uno por uno: el jugo, el shampoo, el yogur, todo lo que pensó que tendría que dejar, lo que le había regalado un desconocido. Le pareció increíble que un hombre que parecía tan serio y tan lejano hubiera hecho algo tan simple y tan importante. Guardó el ticket. No sabía por qué, pero lo dobló con cuidado y lo metió en la agenda donde apuntaba sus gastos, como si guardar ese momento fuera una forma de no olvidarlo. Del otro lado de la ciudad, Pablo también pensaba en ellos. Esa noche no prendió la televisión. Tampoco tomó whisky. Se quedó sentado en el comedor, con la bolsa del súper frente a él. Había comprado más de lo normal: fruta que no necesitaba, pan dulce que nunca comía, y una caja de cereal que ni le gustaba. Fue como si el impulso de pagarle a esa mujer le hubiera empujado a hacer todo distinto. Sacó la fruta y la puso en el frutero. Miró la caja de cereal. Pensó que tal vez Lucas la hubiera disfrutado más. Sin saber por qué, prendió el calentador de agua y se preparó un café. No lo tomaba de noche, pero algo lo hizo hacerlo. Mientras el agua hervía, recordó la cara del niño, su voz, su emoción, su forma de decir gracias. También pensó en la mujer, en su cansancio, en cómo parecía que tenía el peso del mundo sobre los hombros, pero aún así no se quebraba. Esa noche no fue al cuarto donde dormía siempre. Se metió al que era el de visitas, que tenía una ventana por donde entraban las luces de la calle. Ahí se acostó sin saber por qué. Se quedó mirando el techo, escuchando los ruidos de la ciudad, bocinas, pasos lejanos, el murmullo de un radio en algún departamento cercano. Cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, no soñó con Beatriz. Soñó con un niño que reía mientras jugaba con dinosaurios, y con una mujer que caminaba apurada entre pasillos de supermercado, buscando hacer rendir lo poco que tenía. Cada miércoles por la mañana, Pablo visitaba el panteón. No lo contaba, no lo compartía con nadie, ni siquiera con su asistente. Era su costumbre secreta. Lo hacía con la misma rutina con la que vivía, sin ruido, sin distracciones, sin cambiar un solo paso. Salía del departamento con una flor blanca envuelta en papel craft. Pasaba al café de la esquina por uno americano chico, sin azúcar, y se dirigía al cementerio Jardines del Descanso, al sur de la ciudad. Ahí estaba Beatriz, o lo que quedaba de ella, porque en realidad lo que él amaba no estaba ahí.
Pero igual iba, porque no tenía otra forma de sentir que todavía le hablaba. Ese miércoles fue igual que los anteriores. O eso creyó él. Llegó temprano, como siempre. Caminó entre las lápidas sin mirar a nadie. Evitaba cruzarse con otras personas. No sabía qué decir ni qué hacer si se encontraba a alguien más llorando. Le parecía una invasión, como si la tristeza fuera algo privado. Llegó al lugar de siempre. La lápida estaba limpia, con algunas flores secas a los costados. Era una lápida sencilla, sin adornos, sin frases largas. Solo el nombre de Beatriz y las fechas. Nada más. Se agachó despacio, como lo hacía siempre. Colocó la flor con cuidado y luego se sentó en la pequeña banca de piedra frente a la tumba. Tomó el café, que ya estaba tibio, y se quedó en silencio. A veces hablaba con ella en voz baja, otras solo pensaba. Ese día no dijo nada, solo cerró los ojos y recordó la risa de Beatriz, esa risa que le daba forma a todo cuando ella estaba viva. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando escuchó pasos detrás de él. Pensó en irse. No quería cruzarse con nadie, pero algo lo detuvo. Una voz, fuerte aunque temblorosa. «Perdón, ¿usted también viene a verla?» Pablo se giró despacio. Era ella, Camila, con el cabello suelto, una camiseta sencilla, jeans gastados y una bolsa colgada al hombro. Sus ojos estaban hinchados, rojos. Llevaba una flor en la mano parecida a la suya. No una casualidad. Era la misma, exactamente la misma. Pablo no supo qué decir. Se levantó de inmediato. No entendía qué estaba pasando. Lo primero que pensó fue que se había equivocado de lugar, que tal vez Camila venía a visitar otra tumba parecida. Pero no. Ella miraba la lápida de Beatriz, la misma, la que él había visitado por 3 años sin falta. ¿La conocía?, preguntó ella sin quitar la vista de la piedra. Pablo tragó saliva. Sentía la garganta seca. «Era mi esposa», respondió casi sin voz. Camila lo miró de golpe. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Dio un paso atrás, como si algo dentro de ella se hubiera sacudido. «Usted es Pablo», dijo despacio. Él asintió, sin entender cómo sabía su nombre. Camila no supo si quedarse o salir corriendo. Se quedó ahí, de pie, con las manos temblando. Se veía igual que cuando la vio en el supermercado, pero ahora había algo distinto en su mirada, como si estuviera frente a una verdad que llevaba años esperando. Yo soy Camila», dijo al fin. «Camila Herrera». Pablo repitió su nombre en la cabeza. No le decía nada. No entendía qué hacía ahí. No comprendía por qué esa mujer, la misma que había ayudado hacía unos días sin pensarlo, ahora estaba parada frente a la tumba de su esposa. Era demasiada coincidencia. Camila se acercó despacio, se arrodilló frente a la lápida y colocó su flor justo al lado de la que Pablo había llevado. Se quedó en silencio, mirando el suelo, y entonces las lágrimas comenzaron a caerle una por una. No hizo ruido. No lloró como los que gritan o se quiebran. Solo dejó que le escurrieran, como si llevara años reteniéndolas. Pablo no dijo nada, solo la miraba. Algo en su forma de estar ahí, en ese silencio compartido, le pareció familiar. No sabía por qué, pero sentía que la conocía desde antes. No de vista, de algo más profundo. Camila se levantó despacio. Le pidió disculpas otra vez. No quería incomodarlo. Solo necesitaba estar ahí. Era la primera vez que lo hacía. Nunca antes había tenido el valor, pero había encontrado algo que le había hecho venir. Pablo no entendía a qué se refería. «Yo no sabía que usted era su esposo», dijo, sin mirarlo. «Solo vine porque encontré algo. Una carta». Pablo frunció el ceño. «¿Una carta?». Camila asintió. «Mi mamá, la mujer que me crió, murió hace 3 semanas. Cuando estaba vaciando sus cosas, encontré una carta de otra mujer, de Beatriz. Estaba fechada hace más de 20 años. Decía que me estaba buscando». El corazón de Pablo se detuvo por un segundo. No dijo nada. No podía. Se quedó helado. En la carta decía que me dio en adopción cuando era adolescente, que no había podido tener contacto conmigo, pero que lo había intentado. Mencionaba su nombre, su dirección, y que todos los años dejaba una flor blanca en esta tumba. La misma flor que vi en su carrito ese día.
Pablo no podía hablar. La cabeza le daba vueltas. El estómago se le cerró. No podía procesar lo que estaba oyendo. Era como si le estuvieran hablando en otro idioma. Pero la voz de Camila era clara, tranquila, dolorosamente real. «Yo no sé si sea cierto», dijo ella. «No tengo pruebas, solo esa carta, pero algo dentro de mí me dijo que debía venir, que tenía que saber si ella, si Beatriz, realmente era mi mamá». Pablo sintió que todo el mundo se partía en dos. Beatriz nunca le había dicho nada, nunca le habló de una hija, jamás. Y ahora esa mujer, esa misma mujer que había ayudado sin saber por qué, estaba ahí, llorando frente a la tumba de su esposa, diciendo que era su hija. Camila no esperó más. Le dio las gracias, otra vez, por el otro día, por pagarle las cosas. Dijo que no quería causarle problemas, solo necesitaba cerrar algo dentro de ella. Luego se dio la vuelta y empezó a caminar hacia la salida del panteón. Pablo no se movió. La vio alejarse. La vio irse con la misma sensación con la que se había ido Beatriz hace 3 años, sin poder detenerla. Pasaron minutos, no sabía cuántos. Cuando reaccionó, salió casi corriendo del cementerio. Fue directo a su departamento. Subió los escalones del edificio como si tuviera 20 años menos. Entró y fue a la habitación donde Beatriz guardaba sus cosas. No había tocado nada desde que ella murió, ni una caja, ni un cajón. Todo estaba igual, pero ahora lo buscaba. Buscaba algo, cualquier cosa. Abrió cajones, revisó carpetas, abrió sobres viejos. Nada, hasta que en una caja de madera encontró un joyero. Dentro, entre un anillo y unos aretes viejos, había una hoja doblada en 4. La reconoció al instante. La letra de Beatriz. Siempre escribía con plumón azul y con las letras redondas. La hoja estaba amarillenta, con los bordes desgastados. La abrió con manos temblorosas. «Querida Camila». Pablo se dejó caer en la cama. El mundo se le vino encima. La carta estaba ahí. Era real. Beatriz había tenido una hija. La había buscado. Le había escrito. Y nunca le dijo nada. Nunca. Se quedó ahí, sentado, con la carta en las manos. No sabía si llorar, si gritar, si salir corriendo a buscarla. Solo sabía una cosa. Nada en su vida volvería a ser igual. La carta temblaba en las manos de Pablo. No era una hoja larga ni llena de palabras bonitas. Era simple, directa, como todo lo que hacía Beatriz. Y aún así, cada línea parecía una bomba. Una que le explotaba tarde, pero con una fuerza que lo dejaba sin aire. Se sentó en el borde de la cama con la hoja extendida y los codos apoyados en las rodillas. Sentía que tenía fuego en el pecho. La cabeza le dolía, como si le apretaran por dentro. Respiró hondo. Cerró los ojos un segundo y volvió a leerla. Despacio, cada palabra. «Querida Camila, no sé si algún día llegues a leer esto. No sé si te acuerdes de mí, o si en algún rincón de tu vida exista una pregunta que no ha tenido respuesta. Solo sé que te busqué, siempre, desde que firmé aquel papel que me obligaron a firmar cuando tenía apenas 17 años. Nunca dejé de pensar en ti, nunca». La letra era la misma que usaba en las notas de la casa. Pablo la reconocía como si la tuviera grabada. Cuando vivían juntos, Beatriz solía dejarle recados en la nevera con plumón y cinta adhesiva. «Compra café. La cena está en el refri. Te amo, lento pero seguro». Y ahora esa misma letra le estaba diciendo algo que él jamás imaginó. «No quise darte en adopción. Eso fue decisión de mis papás. Me dijeron que no era momento, que no podía tener una hija, que iba a arruinar mi vida. Me obligaron a firmar. Me separaron de ti el mismo día que naciste. Nunca supe a dónde te llevaron. Solo sé que lloraste fuerte y que te envolvieron en una cobija azul. Eso fue lo último que vi». Pablo apretó la hoja con fuerza. Sentía un nudo en el estómago. ¿Cómo era posible que nunca le hubiera contado eso? ¿Cómo vivió tantos años con él guardando algo tan profundo? Pensó en todas las veces que Beatriz se quedó mirando por la ventana en silencio, en los días en que parecía estar en otro lado. En ese momento entendió que tal vez nunca estuvo del todo presente. Siempre faltaba una parte de ella, una parte que él nunca conoció.
Después de muchos años, cuando por fin tuve libertad, empecé a buscarte. Fui a registros, toqué puertas, contraté gente. Nada. La adopción fue cerrada. Nadie quiso darme información. No sabía tu nombre, no sabía dónde vivías. Solo sabía que existías. Eso me bastaba para no dejar de intentarlo. Pablo se levantó de la cama como si le quemara estar sentado. Caminó por la habitación con la carta en la mano. Se sentía mareado. Entró al baño. Se echó agua en la cara, pero no sirvió de nada. La carta seguía ahí, y Beatriz seguía hablándole desde el pasado. Escribí esta carta muchas veces. Siempre pensaba, ¿y si un día aparece? ¿Y si un día pregunta? Por eso decidí dejar este papel guardado con mis cosas, por si algún día llegas a esta casa. No sé si estaré viva cuando eso pase, pero si lees esto, quiero que sepas que nunca dejaste de ser mi hija, ni un solo día. Y si encuentras esta carta, quiero que busques a Pablo. Él no sabe nada. Nunca le conté. Quería hacerlo, pero nunca supe cómo. Y ahora siento que tal vez sea tarde. Ahí se detuvo. Pablo sintió un golpe directo al corazón. Beatriz lo sabía. Sabía que estaba ocultando algo grande, algo que podía cambiar su historia. ¿Por qué no se lo dijo? ¿Por miedo? ¿Por vergüenza? ¿O porque en el fondo pensaba que nunca la encontraría? Se sentó otra vez, ahora con las manos en la cabeza. Pensó en Camila, en su cara en el panteón, en cómo miraba la tumba, en cómo lloraba, en cómo había dicho su nombre. No estaba mintiendo. No podía ser una casualidad. Todo tenía sentido. Era ella, la hija de Beatriz, la hija que nunca supo que existía, y ahora estaba ahí, viva, frente a él, con un hijo, con una vida que nunca imaginó que estaría tan conectada a la suya. Volvió a la carta. Pablo es un buen hombre, tal vez no perfecto, pero bueno. Si lo ves, dile que lo amé con todo lo que tuve, que si alguna vez me notó distante, no fue su culpa. Era la herida que nunca cerró, la que siempre me acompañó. Pero él fue mi casa, mi compañero, mi alegría. Ojalá un día puedan encontrarse, aunque sea tarde. Ojalá. La firma era simple, Beatriz, como en los post-its de la cocina, como en la última nota que le dejó en el refrigerador antes del accidente. No tardes, te quiero. Pablo dobló la carta con cuidado, como si fuera de cristal. Se la guardó en el bolsillo interior del saco y se quedó ahí, en silencio, por mucho tiempo. Pensó en todo lo que no dijo, en todo lo que no preguntó, en todo lo que creyó que sabía y que ahora se deshacía como arena en las manos. Camila no era una extraña, era parte de su historia, parte de la historia de Beatriz y de alguna manera, también parte de él. Pasaron las horas y Pablo no pudo regresar a trabajar. Llamó a su oficina, dijo que no iría, y se quedó en el departamento, caminando de un lado a otro, sin saber qué hacer. Pensó en llamarla, pero no tenía su número. No sabía dónde vivía, ni cómo encontrarla. No tenían ningún dato, ningún contacto. El encuentro en el panteón fue un golpe del destino, uno que tal vez no se repetiría, hasta que recordó algo. El ticket. Fue a la agenda donde su asistente le apuntaba los gastos importantes. Allí guardaba todos los recibos. Y sí, ahí estaba. El del supermercado, la hora exacta, la caja, el número de transacción. Marcó a servicio al cliente. Preguntó si podía dejar un recado para una mujer que había pagado justo antes que él. Le dijeron que no era posible dar información personal, pero insistió. Dijo que solo quería dejarle un mensaje, un papel, nada más. El gerente del lugar, un hombre mayor que lo reconoció por ser cliente frecuente, accedió. Pablo fue en persona. Llevó una nota escrita a mano, breve, clara. Soy Pablo Castillo, el señor del supermercado, el del panteón. Quiero hablar contigo. No quiero dejar esto así. Si decides buscarme, este es mi número. La dejó en el local. Le pidieron una copia. La guardaron con el nombre de Camila Herrera, por si regresaba. Pasó una semana sin respuesta. Pablo se estaba volviendo loco. Cada día sentía que había perdido algo que apenas acababa de encontrar. Revisaba el celular cada 5 minutos. Se levantaba en medio de la noche a mirar si había un mensaje. Nada. Hasta que un martes, al llegar del trabajo, encontró un sobre bajo la puerta, sin remitente.
Solo su nombre escrito con plumón azul, la misma letra, no la de Beatriz, la de Camila. Lo abrió con manos temblorosas. No sé si estoy lista para hablar, pero leí tu carta. Estoy tratando de entender todo. Te buscaré, pronto. Y abajo, un número de teléfono escrito con tinta negra. Pablo se dejó caer en el sillón. No sabía qué iba a pasar, pero algo dentro de él, por primera vez en mucho tiempo, le dijo que valía la pena esperar. Camila no durmió esa noche. Se acostó, cerró los ojos, se dio vueltas en la cama, se tapó, se destapó, encendió el ventilador aunque no hacía calor, y al final se sentó en el borde del colchón viendo la pared como si ahí pudiera encontrar respuestas. Lucas dormía profundamente en la otra habitación, rodeado de peluches y con un vaso de agua medio vacío sobre la mesita. Cada cierto rato, ella se asomaba a verlo, solo para calmarse, para recordar que él estaba ahí, que al menos una parte de su vida tenía sentido. Pero el resto era un desmadre. Desde que salió del panteón tenía la cabeza llena de ruidos. Recordaba la cara de Pablo una y otra vez, cómo la miró, cómo no dijo casi nada, pero sobre todo, cómo la escuchó. Eso la dejó marcada. No sabía qué esperaba encontrar cuando fue a esa tumba. Tal vez solo comprobar que todo era una locura, que la carta de Beatriz era un error, una confusión, una mentira vieja. Pero ahí estaba él, en carne y hueso. Y no había sido un extraño. Había sido amable desde antes, cuando ni siquiera sabían que estaban conectados. Eso no podía ser una casualidad. No podía ser solo suerte. Durante los días siguientes, Camila trató de seguir con su vida normal. Se levantó temprano, preparó loncheras, corrió para no llegar tarde al trabajo, escuchó quejas de clientes, limpió pisos, hizo cuentas mentales para que el dinero alcanzara, y regresó en la noche con la espalda adolorida y los zapatos rotos. Pero cada noche, cuando cerraba la puerta, volvía a leer la carta de Beatriz. La tenía guardada en una caja de galletas metálica, junto con otras cosas que habían pertenecido a su madre adoptiva. Una foto vieja, un dije de metal, unas cartas que nunca envió. Todo estaba ahí, como un rompecabezas sin armar. Una semana después, cuando pensaba que tal vez Pablo ya se había olvidado de ella, encontró el papel bajo su puerta. Era su letra, sin duda. El sobre no tenía timbre, ni nombre, solo estaba ahí, como si alguien lo hubiera dejado al pasar. Cuando lo abrió y leyó la nota, sintió algo en el pecho, algo fuerte, no doloroso, solo distinto. Era raro que alguien quisiera hablar con ella sin esperar nada, sin juzgar, sin forzarla. Guardó el papel en su bolso. Tardó 2 días en decidirse, pero al final, una tarde en la que el cansancio le ganó al miedo, le escribió. Fue un mensaje corto. Solo dijo que necesitaba tiempo, que quería entender bien todo, pero que no había cerrado la puerta. Pablo respondió al instante. No la presionó. Solo le dijo que cuando ella se sintiera lista, él también lo estaría. Eso, para Camila, fue como un respiro. Pasaron 3 días más, hasta que un domingo, cuando Lucas estaba en casa de una vecina que lo cuidaba de vez en cuando, Camila decidió marcarle. No quería mensajes, quería escuchar su voz. Él contestó al segundo timbre. «Hola, soy yo», dijo ella con la voz más baja de lo normal. «Camila». Hubo un silencio. «Gracias por llamar», respondió Pablo con calma. «¿Podemos vernos?» «Cuando tú quieras». «Hoy». «¿Dónde?» Camila dudó. «No quiero ir a tu casa todavía. ¿Podemos vernos en un café?» «Claro, conozco uno tranquilo en Coyoacán, a media cuadra del parque. Se llama El Molino. ¿Te parece bien? Ahí estaré en 1 hora». Y colgó. El camino al café fue un caos. El metro estaba lleno. El vagón se quedó parado entre estaciones. Y cuando por fin salió a la calle, la lluvia comenzó a caer como si el cielo se hubiera abierto de golpe. No traía paraguas, solo una sudadera gris y su bolso cruzado. Corrió entre puestos de artesanías, esquivó charcos y llegó empapada, con el cabello pegado a la cara y los zapatos haciendo chuac al caminar. Pero llegó. Pablo ya estaba ahí, sentado junto a la ventana con un café humeante en la mesa y la carta de Beatriz doblada frente a él. Cuando la vio entrar,
Se levantó de inmediato y buscó una servilleta. «Estás empapada», dijo, sin disimular la preocupación. «No importa», respondió ella, secándose el rostro como podía. Se sentaron. Hubo un silencio largo, de esos que incomodan, pero que al mismo tiempo preparan el terreno. Camila miró la carta. «¿Tú también la leíste?» Pablo asintió. «La encontré ese mismo día, en el joyero de Beatriz. No sabía que existía». «Yo tampoco sabía nada», dijo ella. «Me enteré cuando murió mi mamá. Bueno, la mujer que me crió. Siempre pensé que era mi madre biológica. Pero no». Pablo la escuchaba con atención. No interrumpía. No quería apurarla. «No sé qué pensar», continuó Camila. «No sé si estoy enojada, si estoy triste o si estoy aliviada. Es como si todo lo que sabía de mí se hubiera ido al carajo en una semana». «Lo entiendo», dijo él. «¿De verdad? No sabía que Beatriz había tenido una hija. Nunca me lo dijo, ni una pista, ni una palabra. Me siento igual que tú, confundido, roto, pero también con una parte de esperanza, porque ahora sé que ella nunca dejó de buscarte, que siempre estuviste en su corazón». Camila bajó la mirada. Jugaba con la cucharita del café sin tocar la taza. «Tú la conociste como nadie. ¿Crees que me hubiera querido conocer?» Pablo no dudó. «Sí, estoy seguro». Ella asintió. Tenía los ojos brillosos, pero no lloró. «A veces me pregunto si no llegué demasiado tarde, si todo esto no sirve de nada». «No es tarde», respondió él. «Estamos aquí. Eso ya es algo». El mesero llegó con otra taza de café para Camila. Ella lo agradeció con una sonrisa. Tenía frío, pero no era por la lluvia. Era otra cosa. Algo que venía de adentro. «No sé qué esperas de mí», dijo de pronto. «Si lo que quieres es cerrar el capítulo, está bien. Solo quería saber de dónde venía. Creo que ya tengo una parte de esa respuesta». Pablo la miró con calma. «No quiero cerrarlo. Quiero entenderlo contigo. Quiero saber quién eres, qué te gusta, cómo es tu vida. Y si me dejas, quiero formar parte de ella. No como un extraño. No como un loco que apareció de repente, sino como alguien que, sin querer, se convirtió en algo importante para ti». Camila respiró hondo. Lo miró a los ojos. «No es fácil confiar, Pablo. He pasado por muchas, y no todas buenas. Tómate tu tiempo. Yo no tengo prisa». Hubo otro silencio, pero este fue distinto. Ya no era incómodo. Era como una pausa necesaria. Un respiro. Después de un rato, Camila se levantó. «Tengo que ir por Lucas». Pablo se puso de pie también. «¿Te gustaría que lo conociera?» Ella lo pensó unos segundos. «Sí, pero no hoy, pronto. Cuando tú decidas». Camila caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró. «Gracias por no darme la espalda. Gracias por buscarme», respondió él. Y se fue. Pablo volvió a sentarse. Miró la taza vacía, la carta sobre la mesa y el reflejo de la lluvia en el vidrio. Algo en su pecho se sentía distinto. No era alivio, no era alegría, pero tampoco era dolor. Era comienzo. La primera vez que Camila cruzó la puerta de la casa de Pablo, sintió que entraba a un museo. Todo estaba limpio, ordenado y vacío. No como si le faltaran muebles o adornos. Vacío en otra forma, como si la casa hubiera estado en pausa por años, como si nadie la habitara de verdad, como si el aire fuera más pesado. Lucas entró agarrado de su mano, mirando todo con los ojos bien abiertos. Era un niño curioso, de esos que hacen preguntas desde que despiertan hasta que se quedan dormidos, y que ven magia hasta en un tornillo. Apenas pisó la entrada, soltó: «¿Este es un hotel?» Camila se agachó y le dijo que no, que era la casa de don Pablo y que se portara bien. El niño asintió, pero ya tenía la mirada fija en una escultura metálica rara que colgaba cerca de la sala. Pablo los escuchó desde la cocina. Sonrió por primera vez en días. «No es un hotel, Lucas, pero si quieres, puedo darte un tour», dijo Pablo, apareciendo con un vaso de agua en la mano. Lucas lo miró con desconfianza al principio. Luego se acercó y le estiró la mano. «¿Tú eres el señor de los nuggets?» Pablo soltó una risa baja, honesta. «Sí, ese mismo. Entonces me caes bien». Y así, sin más, la barrera se rompió.
El plan original era que Camila pasara a dejar unos papeles. Pablo quería compartirle algunas cosas de Beatriz, fotos, recuerdos, pedacitos de una mujer que las había unido sin saberlo. Pero una vez ahí, con el niño explorando como si fuera un explorador en ruinas, y con Camila sentada en el sillón con un café caliente en las manos, la cosa cambió. Se sintió menos raro, menos forzado, como si, por primera vez, la casa pudiera respirar de nuevo. Camila miraba todo en silencio. Había detalles de Beatriz por todos lados. Una pintura con colores fuertes en el pasillo, unas macetas viejas con plantas que apenas sobrevivían, una bufanda colgada en la entrada, como si alguien la hubiera dejado ahí al llegar apurado. Todo eso la tocaba sin que ella supiera bien por qué. No recordaba nada de su madre biológica, ni un gesto, ni un olor, ni una voz. Pero en ese espacio, algo se le movía por dentro. Era como estar cerca de algo que le pertenecía, aunque nunca lo hubiera conocido. Pablo, por su parte, no sabía bien cómo actuar. Quería hacer sentir cómodos a los dos, pero también tenía miedo de pasarse. No quería forzar la relación. No quería que Camila pensara que intentaba reemplazar a nadie. Solo quería compartir lo que tenía, lo que Beatriz había dejado, lo que había descubierto en esa carta que todavía no terminaba de asimilar. Después de un rato, Lucas apareció corriendo con un marco de fotos en la mano. «¿Ella es mi abuela?», preguntó, mostrándolo. Camila se tensó. Pablo tragó saliva. El niño hablaba con una naturalidad que desarmaba cualquier filtro. «Sí», dijo Pablo. «Ella es Beatriz. Está bonita», respondió Lucas con una sonrisa sincera. Camila le pidió que tuviera cuidado, que no rompiera nada. Pero Pablo negó con la cabeza. «No pasa nada. Que vea, que pregunte. Si algo me gusta de él, es eso». Lucas dejó la foto con cuidado y siguió su camino. Ahora hacia un mueble donde descansaban libros, revistas y una caja de madera que hacía ruido cuando se movía. Pablo se acercó a Camila. «¿Quieres ver más fotos? Tengo varias guardadas». «Sí», respondió ella sin dudar. Fueron juntos al estudio. Ahí, Pablo abrió un cajón que no tocaba desde hace años. Sacó un álbum rojo, de esos gruesos, con las hojas llenas de plástico. Se sentaron a revisar juntos. Había fotos de viajes, de cenas familiares, de días comunes. Beatriz en la playa, Beatriz en la cocina, Beatriz riendo con un sombrero ridículo en una Navidad antigua. Camila no podía dejar de mirar. «Era muy diferente a mí», dijo en voz baja. «Tal vez, pero también tiene algo tuyo. Esa forma de fruncir el ceño, esa mirada cuando piensas algo fuerte, es igual». Camila sonrió sin querer. «Nunca pensé que algún día vería algo así». «Yo tampoco», respondió Pablo. Lucas apareció en la puerta, con las manos manchadas de plumón, y la cara de alguien que hizo algo que tal vez no debía hacer. «¿Puedo pintar aquí?», preguntó. «Hay una hoja grande en el escritorio. Ya hice un dinosaurio». Pablo se levantó para ver. Camila lo siguió. En la hoja, Lucas había dibujado un dinosaurio gigante al lado de una casa. Arriba, había 3 palitos con cara. Uno más alto, uno mediano y uno chiquito. Tenían flechas que decían «Pablo, Camila y yo». Camila se quedó muda. Pablo tampoco dijo nada. Solo miró el dibujo como si fuera un mapa. «¿Estos somos nosotros?», preguntó él. Lucas asintió. «Sí, porque ahora tú también vas a estar en mi vida. ¿O no?». Pablo lo miró con los ojos aguados. «Si tú quieres, sí». El niño sonrió. Luego preguntó si había galletas. Pablo fue a la cocina y regresó con un paquete entero. «Hay de chocolate. ¿Te gustan? ¿Tú crees que a alguien pueda no gustarle el chocolate?». Y todos se rieron. Ese día, la visita se alargó más de lo planeado. Camila ayudó a preparar algo sencillo para comer. Pablo sacó platos que no usaba desde hacía años, y Lucas corrió por todos los rincones de la casa hasta quedarse dormido en el sillón, con una cobija encima y la boca entreabierta. Camila lo miraba dormir mientras hablaba con Pablo en voz baja. Empezaron a conocerse, a hablar de sus vidas. Camila le contó que trabaja limpiando oficinas, que a veces hace pasteles por encargo, que vive en un departamento rentado con paredes delgadas y vecinos ruidosos.
Pablo escuchaba todo con atención, no con lástima, con respeto, como quien valora a alguien que ha sabido sobrevivir con dignidad. Ella, por su parte, le preguntó cómo fue Beatriz en su día a día, qué comía, qué música le gustaba, si tenía manías raras. Pablo le contó todo, que odiaba doblar calcetines, que siempre se robaba la primera cucharada de helado, que le tenía miedo a las mariposas nocturnas. Rieron, se miraron, compartieron recuerdos que ahora eran de los dos. Cuando el día terminó, Camila despertó a Lucas con suavidad. El niño protestó, como todos los niños que no quieren irse de un lugar donde se sienten bien, pero al final se puso sus zapatos y se abrazó a Pablo antes de salir. ¿Puedo venir otro día? Claro, dijo él. Esta casa es grande. Creo que ya hacía falta alguien que le pusiera vida. Camila se despidió también. Caminó por la banqueta con Lucas de la mano. No dijeron nada al principio. Luego él soltó. ¿Tú crees que ese señor sea buena persona? Sí, respondió ella. Yo creo que sí. ¿Y si es mi abuelo? Camila se detuvo. Lo miró. ¿Y si sí? Lucas sonrió. Entonces quiero hacerle un dibujo con su nombre. Y siguieron caminando. Pablo desde la ventana los vio alejarse. Cerró la cortina despacio. No prendió la tele. No abrió el whisky. No se sentó en el sillón de siempre. En cambio, fue al mueble donde estaban las cosas de Navidad. Sacó la caja gris. La puso sobre la mesa. La abrió. Adentro estaban las luces, las esferas, la estrella. Todo como lo había dejado Beatriz. Lo miró con calma. Tocó cada cosa. No era una tristeza lo que sentía. Era otra cosa. Una mezcla rara de nostalgia y esperanza. Por primera vez en 3 años, pensó que esa casa podía volver a ser un hogar. Silvia Méndez sabía perfectamente lo que quería. Siempre lo había sabido. Desde los primeros años como pasante en la firma donde conoció a Pablo, se propuso una sola meta: subir. Subir a como diera lugar. Y lo logró. No por suerte, sino porque tenía ese tipo de inteligencia fría, rápida, sin pausa. Silvia no era carismática, tampoco simpática, pero era eficiente, directa y sobre todo ambiciosa. Eso la llevó a convertirse en socia de la constructora Castillo en Méndez. Durante más de una década trabajó codo a codo con Pablo, y aunque nunca fueron amigos, se conocían bien. Ella supo que algo andaba mal desde el momento en que Pablo dejó de llegar a la oficina con la puntualidad de siempre. Al principio fue un par de minutos tarde, luego se tomaba días libres sin explicación, cambió su café negro por tés, ya no revisaba 3 veces los contratos, dejaba que su secretaria filtrara llamadas. Algo se rompió en su rutina. Silvia lo notó porque era su especialidad, notar grietas donde nadie más miraba. Una mañana de diciembre, entró a la oficina de Pablo sin avisar, como siempre lo hacía. Él estaba revisando unos planos con los ojos perdidos en la hoja. Ni siquiera levantó la cabeza cuando ella entró. ¿Todo bien, Pablo? Sí, todo en orden. No pareces tú. Él levantó la mirada, cansado. No dijo nada. Silvia se sentó frente a él, cruzando la pierna. Hace semanas que no te veo en juntas. Me entero de los movimientos por correo. ¿Pasa algo? Estoy bien, repitió él seco. Silvia lo escaneó. El cabello más desarreglado de lo normal, la camisa sin planchar, las ojeras marcadas. No era el Pablo que ella conocía, pero tampoco iba a forzarlo. No aún. Sabes que si necesitas ayuda con algo, estoy aquí. Pablo asintió. Ella esperó una respuesta más larga. No la tuvo. Se levantó, dio un par de pasos, y antes de salir, se giró. Por cierto, me enteré que fuiste al panteón el miércoles. Te vio el contador. Iba a visitar a su madre. Dijo que estabas con una mujer y un niño. Pablo levantó una ceja, confundido. ¿Qué tiene de raro eso? Nada, solo me llamó la atención. Tú no eres de compañía. Él sonrió por primera vez. La gente cambia, Silvia. Ella respondió con una sonrisa que no llegaba a los ojos. A veces para bien, a veces no. Y se fue. Ese día, Silvia comenzó a moverse. Habló con contadores. Revisó movimientos bancarios, pidió copias de documentos que normalmente no se le pasaban sin autorización directa. No porque pensara que Pablo hiciera algo ilegal,
sino porque su instinto le decía que algo grande estaba ocurriendo. Y si algo grande pasaba sin que ella estuviera involucrada, significaba peligro. 2 días después, revisó una modificación reciente en el testamento de Pablo. No estaba firmada aún, pero sí registrada como en proceso. Había un borrador digital con claves de acceso. Lo consiguió con la ayuda de un contacto en el despacho de abogados. Cuando lo leyó, sintió que el suelo se le movía. Pablo estaba por dejar su fortuna, toda, a una mujer que no aparecía en ningún documento anterior. Nombre: Camila Herrera, acompañada de un menor de edad. Silvia no necesitaba más. Algo estaba muy mal. Buscó el nombre en redes, en registros públicos, en bases de datos. No era difícil. Camila vivía en la ciudad, trabajaba limpiando oficinas de noche y tenía un hijo pequeño. No tenía antecedentes, no tenía poder adquisitivo, no tenía vínculos con Pablo, o al menos no oficiales. Eso hizo que a Silvia le brincara todo el foco rojo. No podía permitir que alguien así apareciera de la nada y se quedara con lo que ella había ayudado a construir durante años. La noche del sábado, Silvia se presentó en la casa de Pablo sin avisar. Tocó el timbre con fuerza, con una sonrisa educada pero una mirada cortante. Camila y Lucas estaban ahí. Se escuchaban risas en la cocina. Pablo abrió la puerta con una camisa arrugada y el cabello mojado. Silvia lo miró de arriba a abajo, sin disimulo. «No interrumpo, ¿verdad? Silvia, ¿qué haces aquí? Pasaba cerca. Pensé que podríamos hablar un momento. Ahora no es buen momento. ¿Y cuándo lo será?» Desde el fondo, Camila se asomó. Silvia la miró como si ya la conociera, como si llevara días armando su expediente mental. «Hola», dijo Camila sin saber bien cómo actuar. «Hola», respondió Silvia con una voz suave, educada, falsa. Pablo cerró un poco la puerta, saliendo al pasillo. «Hablamos el lunes, ¿sí? ¿Esa es la mujer?», preguntó Silvia en voz baja. Pablo frunció el ceño. «No te metas en eso. Estoy dentro, Pablo, y tú lo sabes. No como antes. ¿Así que todo esto es real? ¿Vas a dejarle todo a una desconocida?» «No es una desconocida». «Claro, porque en una semana ya la conoces mejor que a nadie. ¿Estás seguro de que no te está viendo la cara?». Pablo apretó la mandíbula. «Cuida lo que dices». «Yo cuido todo, Pablo. Tú deberías hacer lo mismo, porque cuando uno se deja llevar por emociones, comete errores, y tú estás en uno». Pablo no respondió. Silvia se acercó más. «Esto no va a acabar bien, lo sabes», y se fue. Él volvió a entrar a la casa con el corazón latiendo fuerte. Camila lo miró preocupada. «¿Está todo bien?». Pablo asintió, aunque sabía que no lo estaba. «Solo cosas del trabajo». No dijo más. No quería preocuparla. No todavía. Al día siguiente Silvia se reunió con un abogado, uno de los mejores. Le mostró el testamento en borrador, el cambio en la línea de herencia y el historial de salud de Pablo que consiguió sin mucho esfuerzo. ¿Podría impugnar esto si él lo firma? Depende de su estado mental. Si podemos probar que está siendo manipulado, sí, pero necesitaríamos pruebas. Consíguelas. ¿De qué la acusa exactamente? ¿De aprovecharse de un hombre vulnerable? El abogado la miró con interés. ¿Hay un vínculo familiar? Él cree que sí, yo no. Entonces tenemos por dónde empezar. Silvia se levantó. Sabía que el juego había comenzado. Lo que ella no sabía era que el tiempo de Pablo también estaba contando hacia atrás. Pablo se despertó un domingo con una idea en la cabeza. Llevaba semanas pensando en eso sin atreverse, pero ese día algo le dijo que ya no podía esperar más. Se levantó antes del amanecer, caminó en silencio por la casa y fue directo a la caja gris que había abierto días atrás. Sacó una a una las cosas que Beatriz guardó con tanto cuidado. Esferas, guirnaldas, figuras de madera, luces. Había una estrella envuelta en papel de diario viejo. Al desenvolverla, se quedó un rato mirándola. Tenía un rayón en una punta. Recuerdo de una Navidad donde Lucas, otro Lucas, un sobrino lejano de Beatriz, la había tirado sin querer cuando era niño. Ella nunca la quiso cambiar. «Las cosas que duran con rasguños son las que valen», decía. Pablo colocó todo sobre la mesa del comedor. Después se sirvió un café. Se sentó y pensó.
Tenía que hacer algo diferente. Ese año no iba a dejar que el mes pasara como si nada. No ahora que tenía a Camila y a Lucas cerca. No después de lo que se había enterado. No después de lo que venía sintiendo. Ese mismo día los llamó. ¿Qué hacen el martes por la tarde? Camila dudó. Trabajo, pero salgo a las 4. ¿Por? ¿Y Lucas? Se va con una vecina hasta que llego. ¿Por qué? ¿Todo bien? Los quiero invitar a decorar la casa. Hubo un silencio breve. ¿La casa de Navidad? Sí, completa, como debe ser. Camila no respondió de inmediato. Lo pensó un poco. Nunca había decorado nada con alguien que no fuera su hijo. Nunca había tenido una razón real para hacerlo, pero la forma en que Pablo lo decía, tan seguro, tan sincero, la tocó. Está bien, vamos. El martes, al llegar, Lucas entró corriendo con una emoción que no necesitaba explicación. «Ya hay caja», gritó señalando la mesa del comedor llena de adornos. «Y luces». Pablo apareció desde la cocina con un gorrito de Navidad de esos que venden en la calle por 20 pesos. Se lo puso a Lucas con una sonrisa. «Hoy tú eres el jefe decorador». Lucas se lo tomó muy en serio. Camila, al principio, se quedó un poco al margen. Se quitó la mochila, se sentó en la orilla del sillón y miró cómo Pablo y Lucas empezaban a sacar cosas y a discutir dónde poner cada adorno. El niño hablaba sin parar. Pablo lo seguía con paciencia, riendo, aceptando cada sugerencia. Era como ver una escena de película, de esas que ella pensaba que no existían en la vida real. Pero ahí estaba, frente a ella. ¿Quieres ayudarnos?, preguntó Pablo. Camila sonrió. Se acercó y tomó una esfera con cuidado. «Esta está rota. La rompí yo hace años», dijo Pablo. «Beatriz no quiso tirarla». «Entonces se queda», dijo Lucas con tono de decisión. «Todo lo que tiene historia se queda». La casa, poco a poco, comenzó a cambiar. Las luces se enredaron en las barandales de la escalera. Las figuras se pusieron sobre la chimenea. El árbol, un artificial de ramas verdes oscuras y base de metal, fue colocado en la esquina de la sala, justo donde la luz del ventanal caía en la tarde. Lucas colgó los adornos más bajos. Pablo se encargó de los más altos. Camila se dedicó a repartir pequeñas cintas rojas en las puertas. Rieron, se empolvaron, discutieron si las luces debían parpadear o quedarse fijas. Lucas ganó, parpadeantes. «Esto parece otra casa», dijo Camila mientras se servía un chocolate caliente. «Tal vez lo es», respondió Pablo. Camila lo miró. «Te ves bien, diferente». Pablo bajó la vista, sonriendo apenas. «Gracias a ustedes». Lucas, desde el piso, armaba una pequeña villa navideña con figuritas que Beatriz había coleccionado durante años. Había pastores, un burro, una señora con un canasto de pan y un Santa Claus en miniatura, que no pegaba con nada pero que siempre terminaba en medio. Lucas lo puso justo en la entrada del pesebre. «Aquí llega todo mundo», explicó. «Hasta Santa». La noche cayó sin que se dieran cuenta. Camila ayudó a recoger. Lucas se quedó dormido otra vez en el sillón. Y Pablo, mientras preparaba unas quesadillas en la cocina, sintió un pequeño mareo. Se agarró del mueble. No dijo nada. Cerró los ojos un momento. Duró pocos segundos. Luego todo volvió a estar bien, al menos en apariencia. Camila no lo notó. Estaba acomodando las sillas, pero cuando él regresó a la sala, tenía la cara un poco más pálida. Aún así, sonrió. «Ya está la cena». Camila lo miró con atención. «¿Estás bien?» «Sí». Solo fue el cansancio. No insistió, pero quedó con la sensación de que algo no estaba del todo bien. Después de cenar, Pablo los acompañó hasta la puerta. Lucas, medio dormido, se colgaba del cuello de su mamá. Pablo le puso una bufanda. «Hace frío, cuídense». «Gracias por todo», dijo Camila. «Fue bonito, diferente». «Vamos a repetirlo», dijo él. «El 24. Quiero hacer algo grande». Camila lo miró con una mezcla de sorpresa y ternura. «¿En serio?» «Sí, cena, regalos, música, todo. Hace mucho que no pasamos una Navidad así. Ya es hora de cambiar eso». Ella asintió. «¿Estás seguro?» «Más que nunca». Camila bajó la mirada. Se sintió rara,
como si estuviera entrando en una parte de la vida de alguien que siempre había estado vacía, y ahora la estaban llenando entre los tres. Bueno, entonces, Navidad será aquí. Aquí. Se fueron. Pablo cerró la puerta despacio, apoyó la frente en la madera y suspiró. Por dentro sentía algo tan fuerte que no sabía cómo explicarlo. Una mezcla de emoción, miedo, agradecimiento y algo más. Algo que no sabía si tenía nombre. Volvió al árbol, prendió las luces, se quedó ahí parado, mirándolas parpadear, como hacía años no lo hacía. Y por primera vez, sin darse cuenta, sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero esta vez, no eran de tristeza, eran de algo parecido a esperanza. Pablo llevaba semanas ignorando las señales. El mareo en la cocina, los dolores de cabeza que aparecían sin aviso, la forma en que a veces se le iba el hilo de una conversación y tenía que fingir que entendía. Se decía que era estrés, cansancio, edad, cualquier cosa menos lo que en el fondo ya sospechaba. Pero ese lunes por la mañana, cuando despertó con una presión insoportable en la cabeza y la vista borrosa, supo que ya no podía seguir así. Manejaba rumbo al hospital con una mano firme en el volante y la otra temblando sobre su pierna. El tráfico de la ciudad avanzaba lento, como siempre, pero él sentía que todo iba demasiado rápido. Pensó en Camila, en Lucas, en la cena de Navidad que ya estaban planeando. Pensó en la risa del niño cuando las luces del árbol parpadeaban. Y por primera vez, tuvo miedo. Miedo de verdad. El hospital olía a desinfectante y café viejo. Se registró, esperó, contestó preguntas, pasó por estudios, resonancias, análisis, salas frías con luces blancas. Pablo cumplía cada instrucción sin quejarse, sin preguntar, solo quería que terminara. Pero al mismo tiempo sentía que cada minuto ahí le estaba robando algo. Horas después estaba sentado frente a un doctor joven, con cara cansada y mirada seria. El silencio en ese consultorio pesaba más que cualquier palabra. «Señor Castillo», dijo el médico, «encontramos una lesión en el cerebro. Es grande y está en una zona complicada». Pablo no dijo nada, solo escuchaba. Por el tipo y la ubicación, se trata de un tumor agresivo. Hemos revisado todo. No es operable. El doctor hizo una pausa. Le dio tiempo, pero Pablo seguía sin reaccionar. Podemos ofrecer tratamiento para aliviar síntomas y ganar algo de tiempo, pero no hay cura. Ahí fue cuando lo sintió. No como un golpe, más bien como si el piso desapareciera, como si todo lo que tenía se quedara suspendido en el aire. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Pablo con voz firme. Es difícil decirlo con exactitud. Algunos meses, tal vez un año, si responde bien al tratamiento. Pablo asintió despacio. No lloró, no gritó, no preguntó nada más. Se levantó, agradeció y salió del consultorio con pasos lentos. En el estacionamiento se quedó sentado dentro del coche durante mucho rato. No prendió el motor, no sacó el celular, solo se quedó ahí, mirando el volante, pensando en todo lo que no iba a poder hacer. Pensó en Beatriz, en cómo la había perdido sin aviso. Ahora entendía un poco más su silencio, sus pausas, su tristeza. Pensó en Camila, en lo injusto que era encontrarla tan tarde. Y en Lucas, en ese niño que había llegado a su vida cuando ya no le quedaba mucho tiempo. Manejando de regreso a casa, tomó una decisión. No lo pensó demasiado. Simplemente supo que era lo correcto para él. No iba a decir nada. No todavía. No ahora que las cosas empezaban a sentirse bien. No iba a cargar a Camila con eso. No iba a romper la ilusión de Lucas. Lo único que quería era vivir lo que le quedara, y hacerlo bien. Esa misma semana pidió cita con su abogado. Le pidió discreción total. Cambió el testamento. No dejó nada al azar. Camila Herrera quedó como heredera universal, Lucas como beneficiario directo. Agregó instrucciones claras, fondos protegidos, nada que Silvia pudiera tocar fácilmente. Todo pensado con cuidado. ¿Estás seguro de esto?, preguntó el abogado. Más que nunca. ¿Quiere dejar algún mensaje grabado? Todavía no. Después fue al banco. Cerró pendientes. Dejó papeles listos. Todo sin prisa aparente, pero con una urgencia silenciosa que solo él sentía.
Con Camila actuaba igual que siempre. Sonreía, hacía planes, preguntaba por Lucas, jugaba con él en el piso, pero ahora, cada momento tenía otro peso, cada risa duraba más, cada abrazo se le quedaba grabado, cada tarde juntos era una despedida que nadie más sabía que estaba ocurriendo. Una noche, mientras Lucas armaba un rompecabezas en la sala, Camila se sentó junto a Pablo en el sillón. «Oye», dijo, «¿te pasa algo? ¿Por qué lo dices? Te quedas viendo a Lucas como si fueras a memorizarlo». Pablo sonrió. «Es que crece rápido». Camila lo miró fijo. «Y tú te cansas más. Es la edad». Ella no insistió, pero no se quedó tranquila. Los días pasaron. Pablo empezó el tratamiento. Medicinas que lo dejaban agotado, con náuseas, con la cabeza pesada. Se las arreglaba para no estar así cuando Camila y Lucas estaban cerca. Si tenía que vomitar, lo hacía antes. Si tenía que recostarse, esperaba a que se fueran. No quería que lo vieran débil. No quería que lo asociaran con enfermedad. Quería ser el Pablo que los hacía reír, el que les abría la puerta, el que preparaba chocolate caliente. Una tarde, Lucas lo encontró sentado en el piso del estudio, con la espalda apoyada en el escritorio y los ojos cerrados. «¿Estás jugando a dormirte?», preguntó. Pablo abrió los ojos y sonrió. Algo así. Lucas se sentó junto a él y apoyó la cabeza en su hombro. «Mi mamá dice que cuando alguien se queda callado es porque está pensando cosas importantes. ¿Y tú qué piensas?». «Que no quiero que te vayas nunca». Pablo sintió un nudo en la garganta. Pasó el brazo por los hombros del niño. «Yo tampoco quiero irme». Esa noche, cuando Camila se llevó a Lucas, Pablo se quedó solo en la sala. Apagó las luces menos las del árbol, se sentó frente a él y dejó que las lágrimas salieran por primera vez desde el diagnóstico. No eran de miedo, eran de amor, porque había encontrado algo tan grande, tan real, justo cuando el tiempo empezaba a faltarle. Sacó la carta de Beatriz, la leyó otra vez, luego tomó una hoja en blanco y empezó a escribir. No sabía todavía qué diría, solo sabía que necesitaba dejar algo que hablara por él cuando ya no pudiera hacerlo, porque el tiempo que tenía ya no era suyo, era tiempo prestado. Silvia Méndez no sabía perder, nunca supo. Desde niña, cuando algo no salía como quería, buscaba la manera de darle la vuelta. No importaba si había que mentir, amenazar o manipular. Lo importante era mantener el control. Por eso, cuando se dio cuenta de que Pablo estaba por cambiar su vida y su testamento por una mujer y un niño que apenas conocía, se le activó la alarma. No solo era un golpe a su orgullo, era una amenaza directa a lo que ella sentía como suyo. Aunque no lo dijera en voz alta, creía que la empresa, la herencia y hasta cierto lugar emocional en la vida de Pablo le pertenecían. Ella había estado ahí desde el principio, había aguantado jornadas eternas, crisis financieras, reuniones con políticos corruptos y decisiones difíciles. Y ahora iba a perder todo por una mujer que apareció de la nada. No lo iba a permitir. Empezó por lo legal. Se reunió con su abogado y le pidió una estrategia para frenar la modificación del testamento. Él le explicó que sin pruebas de manipulación no había mucho que hacer, pero Silvia ya lo tenía planeado. Mostró mensajes de trabajadores, supuestos informes médicos que consiguió con contactos, correos donde Pablo se olvidaba de cosas importantes, y una lista de movimientos bancarios que podían parecer impulsivos. Todo eso lo armaron en un documento frío, limpio y listo para presentarse como prueba de que Pablo ya no estaba en condiciones de tomar decisiones importantes. Luego fue por el lado sucio. Un viernes por la mañana, mientras Camila caminaba rumbo al metro después de dejar a Lucas en la escuela, una mujer de traje la interceptó en la esquina. «Camila Herrera». Camila se detuvo. La mujer le entregó un sobre. «Está usted citada a comparecer. Silvia Méndez ha interpuesto una solicitud de revisión legal por presunta manipulación a persona vulnerable». Camila se quedó congelada. El corazón le empezó a latir tan fuerte que le zumbaba en los oídos. Abrió el sobre ahí mismo. No entendía la mitad de lo que decía, pero el mensaje era claro. Alguien la estaba acusando de aprovecharse de Pablo. Corrió al teléfono. Lo marcó con manos temblorosas. «¿Pablo?
Me llegó una citación. ¿Sabes algo de esto? Pablo ya lo sabía. Silvia se lo había advertido. Sí, dijo él con voz firme. Silvia, ¿por qué haría esto? Porque no soporta perder, porque cree que tú me quitaste algo. Camila no pudo evitar sentir un escalofrío. ¿Y qué va a pasar? Nada. Vamos a enfrentarla. Yo voy a enfrentarla. ¿Y si te declaran incapaz? ¿Y si nos quitan todo? Pablo guardó silencio unos segundos. Confía en mí. Estoy preparado. Camila no lo presionó más, pero esa noche, en su casa, lloró. De rabia, de miedo, de impotencia. Nunca se metió con nadie. Nunca pidió nada. Todo lo que tenía se lo había ganado con trabajo y sacrificio. Y ahora, por acercarse a alguien que la trató con bondad, la estaban arrastrando a un pleito legal que no entendía y que la desvelaba todas las noches. Lucas notó que algo andaba mal. Le preguntó por qué estaba triste. Camila solo le dijo que los adultos a veces se peleaban por cosas que no valían la pena. ¿Y Pablo va a estar bien?, preguntó el niño. Camila no supo qué responder. Mientras tanto, Pablo comenzó a perder fuerza. El tratamiento lo estaba dejando débil. Le costaba subir escaleras, se le iba el hambre. Tenía migrañas que lo obligaban a encerrarse en su cuarto por horas. Pero seguía con su plan: pasar tiempo con ellos, sonreír, fingir que todo estaba bajo control. Lo único que no pudo ocultar fue el temblor leve en las manos, que empezó a ser más evidente. Un día, mientras armaban una piñata con cartón y engrudo en el patio, Lucas lo miró en silencio. «¿Estás enfermo?» Pablo se quedó quieto. «¿Por qué lo dices?» «Porque ya no corres conmigo, y porque a veces te duele la cabeza». Pablo se agachó y lo miró a los ojos. «Un poco, pero estoy bien. No te preocupes». Lucas le puso una estrellita de papel en la frente. «Si necesitas un doctor, yo tengo una curita de dinosaurios». Pablo sonrió, tragándose las ganas de llorar. Días después, fue la primera audiencia. Pablo asistió con traje, aunque el cuerpo le pedía cama. Silvia llegó con su abogado, su carpeta, su aire de superioridad y su discurso bien ensayado. Alegó que Pablo había sido influenciado por una mujer con un pasado económico inestable, que lo alejaba de su círculo cercano, que su juicio estaba nublado, y que la relación con Camila era reciente y sin sustento familiar comprobable. Camila escuchaba todo sin poder creer lo que oía. Silvia hablaba como si ella fuera una ladrona, como si su historia, su trabajo, su esfuerzo, no valieran nada, como si lo único que importara fuera el dinero. Pablo pidió la palabra. El juez lo permitió. Conozco a Silvia hace muchos años. Sé cómo trabaja, sé lo que busca, pero también sé que el cariño verdadero no se mide en tiempo ni en dinero. Camila no me pidió nada, no me buscó, fue la vida la que nos cruzó, y lo que siento por ella y por su hijo no necesita explicación. Beatriz me escondió un pedazo de su historia, pero me dejó una oportunidad para hacer algo con eso. Y eso es lo que estoy haciendo». El juez lo miró, asintió. «Se solicitarán exámenes médicos adicionales. Hasta entonces, el proceso se suspende». Silvia no dijo nada, solo apretó los labios. Pablo, al salir, sintió que el cuerpo le pesaba como si llevara piedras encima. Se mareó, se detuvo a la salida del juzgado. Camila lo sostuvo del brazo. «Ya basta», le dijo. «Ya no disimules. ¿Qué tienes?» Pablo la miró. Pensó en mentirle una vez más, pero ya no pudo. «Cáncer», dijo bajito, «en el cerebro». Camila retrocedió, como si le hubieran pegado en el pecho. «¿Desde cuándo lo sabes?» «Desde hace semanas». «¿Y por qué no me lo dijiste?» «Porque no quería que me vieras como un enfermo. Quería que viviéramos lo que se pudiera, sin miedo, sin esta sombra encima». Camila lo abrazó, fuerte, sin palabras, y ahí, en plena banqueta, entre carros, ruido y gente pasando sin mirar, los dos entendieron que lo que estaban viviendo ya no era algo común. Era amor, del que llega tarde, pero llega. Camila no dijo nada durante el camino de regreso. Solo manejaba con las manos tensas en el volante y la mirada fija al frente. Lucas se había quedado con la vecina, así que iba sola con Pablo en el asiento del copiloto. Él tampoco hablaba.
El silencio era como una pared entre ellos. No había música, solo el ruido de los carros y algún claxon lejano. Era un silencio que dolía, no porque fuera incómodo, sino porque estaba lleno de cosas no dichas. Cuando llegaron a la casa, Camila apagó el motor y se quedó ahí sentada, respirando hondo. Pablo bajó primero. Caminó hasta la puerta con pasos lentos. La enfermedad empezaba a pesarle más cada día, pero lo que más le dolía no era el cuerpo, era lo otro. Saber que había fallado en lo más importante, confiar. Camila entró detrás de él, cerró la puerta con cuidado, se quitó los zapatos, dejó la bolsa en el sillón y lo miró. ¿Desde cuándo sabías? Desde hace 1 mes y medio. ¿Y me lo ibas a decir cuándo? ¿Después de la Navidad? ¿Después de que te desmayaras enfrente de Lucas? Pablo bajó la mirada. No tenía excusas. No quería lastimarlos. Quería que tuvieran una Navidad bonita. No con miedo, no pensando en lo peor. Camila caminó por la sala. Se detuvo frente al árbol. Las luces seguían encendidas. Parpadeaban lento, como si también supieran que algo ya no estaba bien. ¿Y creíste que no me iba a dar cuenta?, preguntó sin voltear. ¿De verdad pensaste que podías ocultarlo para siempre? No, solo quería ganar tiempo, un poco más. ¿Y ahora qué? Pablo se acercó despacio. Ahora sigo aquí, y si tú me dejas, quiero estar con ustedes hasta el último día. Camila se giró. Sus ojos estaban rojos. No había llorado, pero estaba al borde. Era el tipo de dolor que se guarda en el pecho, ese que se siente como una presión constante, que no deja respirar. ¿Te vas a morir, Pablo? Él tragó saliva. No lo había dicho en voz alta. Nadie lo había hecho. Pero ahí estaba la pregunta. Sin rodeos. Sí. Camila respiró hondo. Caminó hasta el sillón y se dejó caer. Se cubrió la cara con las manos. No lloraba. Solo se quedaba ahí como si le hubieran quitado el piso. Pablo se sentó a su lado. No la tocó. No se atrevió. Solo la miraba. «Me siento tan estúpida», dijo ella. «Confié en ti. Me abrí contigo. Le abrí la puerta a mi hijo para que te quisiera. Y ahora resulta que te vas a ir. Camila. Y lo peor», continuó ella sin escucharlo. «Lo peor es que no estoy enojada contigo por tener cáncer. Estoy enojada porque no me lo dijiste. Porque decidiste por mí. Porque creíste que protegerme era mentirme». Pablo se inclinó un poco hacia ella. No fue por egoísmo. Fue por miedo. No quería perder esto. No quería que me vieras como alguien que ya no tiene tiempo. Solo quería tener unos meses con ustedes. Sin lástima. Sin despedidas. Camila bajó las manos de su cara. Lo miró directo a los ojos. «¿Y si hubiera querido acompañarte? ¿Y si hubiera querido estar ahí, saberlo todo desde el principio? ¿No era mi derecho?» Pablo se quedó callado. Porque sabía que sí. Sabía que tenía razón. La culpa le quemaba por dentro. «Yo sé que hice mal, pero no sé hacer esto. No sé cómo se hace para despedirse mientras todavía estás aquí». Camila se levantó. Caminó hacia la cocina. Abrió el grifo. Se echó agua en la cara. Se quedó unos segundos ahí. Luego regresó. Se sentó otra vez, pero ahora más cerca de él. «Yo tampoco sé cómo se hace esto», dijo más tranquila. «Pero si me vas a dejar, al menos déjame acompañarte. No me cierres la puerta». Pablo la miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Todavía quieres estar aquí? No me des esa opción como si fuera un favor. Claro que quiero, pero ya no me mientas, ¿sí? Ni a mí, ni a Lucas. Te lo prometo. Y no me digas que todo va a estar bien. Solo dime la verdad». Pablo asintió. Agarró su mano. Por primera vez la sintió temblorosa. Siempre había visto a Camila como una mujer fuerte, de esas que no se quiebran, pero esa noche entendió que también tenía miedo, y eso lo hizo quererla más. «¿Qué necesitas ahora?», preguntó ella. «Solo esto», dijo él. «Estar contigo, con Lucas, tener una Navidad que valga. Entonces la vamos a tener, aunque duela, aunque duela». Esa noche se quedaron juntos en el sillón. No hablaron más. Las luces del árbol seguían encendidas. Lucas dormía en casa de la vecina, así que no había apuros. Pablo cerró los ojos un momento. Camila apoyó la cabeza en su hombro, y así, en medio del dolor, se encontraron otra vez. No como padre e hija, no como amigos,
no como un empresario y una mujer trabajadora, sino como dos personas que se necesitaban. Al día siguiente, Lucas entró corriendo a la casa con una corona de papel en la cabeza y un dibujo en la mano. «Miren, hice un trineo con crayolas». Camila sonrió, Pablo también. El niño los miró con su energía de siempre, pero luego se acercó a Pablo y le preguntó en voz baja, «¿Ya estás mejor?» Pablo le guiñó un ojo. «Un poco, pero aún necesito esa curita de dinosaurio que me prometiste». Lucas corrió a su mochila, sacó una, se la pegó en la frente. «Listo, ahora sí, a salvar la Navidad». Y los tres rieron, porque a pesar del dolor, de las dudas y de todo lo que estaba por venir, seguían juntos. Y eso, por ahora, era suficiente. La casa de Pablo ya no parecía la misma. Y no era solo por los adornos, las luces o el árbol. Era otra cosa, algo en el aire, en las risas que ya no se sentían forzadas, en los pasos chiquitos de Lucas corriendo de un lado a otro, en las tazas con chocolate tibio que se quedaban a medio tomar por andar entre juegos, y en las miradas que Pablo y Camila se cruzaban sin necesidad de hablar. En esa casa ya no vivía solo la tristeza, ahora también vivía el amor. Faltaban 2 semanas para Navidad, y Camila ya estaba metida de lleno en los preparativos. Era la primera vez en mucho tiempo que le emocionaba algo más allá de cumplir con las cuentas del mes. Escribía listas, anotaba ingredientes, revisaba ideas en videos de cocina y preguntaba a sus vecinas cómo hacer ensalada de manzana sin gastar tanto. Pablo la miraba desde la mesa, con su té al lado, sintiéndose testigo de algo hermoso. A veces se le iba la vista, se perdía en la imagen de ella organizando todo y pensaba que la vida, a pesar de todo, le estaba regalando una última oportunidad de pertenecer a algo que valía la pena. Lucas se había autoproclamado el duende navideño de la casa. Se ponía una diadema con cuernos de reno y una bufanda roja todos los días, aunque hiciera calor. Iba pegando estrellitas, colgando moños en las puertas y escribiendo etiquetas con crayones. «Esta es mi casa. Aquí vive el señor de los nuggets. Esta noche viene Santa. Por favor, no griten». Pablo, aunque cada vez se cansaba más, no perdía la sonrisa. Tenía momentos donde el cuerpo le pedía cama. Se le dormían las manos, le temblaban los párpados y el dolor de cabeza aparecía sin aviso. Pero hacía todo lo posible por no detenerse. Su médico le había dicho que el avance del tumor era rápido, más de lo que esperaban, que lo preparara todo, que tomara decisiones importantes ya. Pero él, en lugar de encerrarse a llorar, decidió seguir. Un día más, y otro, y otro. Cada día lo vivía como si fuera el último, pero sin drama, solo con amor. Camila también lo notaba. Aunque él no lo dijera, ella sabía cuándo era uno de esos días difíciles. Le traía sopas calientes, le masajeaba las sienes en silencio, le dejaba dormir más sin hacer ruido, pero nunca con lástima, nunca con cara de tragedia. Si Pablo estaba ahí, respirando, hablando, sonriendo, entonces eso era lo que importaba. Una semana antes del 24, Pablo les propuso algo. «¿Qué les parece si hacemos la cena con más personas?» Camila lo miró con sorpresa. «¿Personas como quién?» «Vecinos, amigos, gente que tal vez no tenga con quién pasarla». Camila pensó en su calle, en sus compañeras del trabajo, en las señoras que vendían tamales en la esquina. Pensó en la señora Tere, que vivía sola desde que su hijo se fue al norte, o en don Ignacio, el de la tiendita, que siempre pasaba Nochebuena viendo la tele. «¿Quieres hacer una cena comunitaria?», preguntó. «Sí, aquí, en el patio, con luces, comida, música». Camila sonrió. «¿Estás seguro?». «Más que nunca». Y así empezó todo. Camila habló con su vecina para que le ayudara a cocinar. Lucas hizo dibujos como invitaciones. Pablo mandó traer mesas plegables y sillas blancas. Incluso llamó a un cuate suyo que tenía un grupo de música en vivo. El tipo aceptó encantado. Los días previos fueron de locura. Compras, ensayos de recetas, decoraciones improvisadas. Lucas se ensució de harina cada día. Camila se quemó un dedo con caramelo y Pablo se mareó bajando una caja de adornos del closet. Pero nadie se quejó.
Nadie se enojó. Todo era parte de ese momento que ya se sentía único. La noche del 24 llegó con frío, de ese que te hace buscar una chamarra extra y frotarte las manos. La casa olía a comida desde temprano, a pavo, a espagueti, a ponche. Camila se puso una blusa verde que tenía guardada para ocasiones especiales, y Lucas estrenó un suéter que decía Santa's Helper, aunque no entendía bien lo que significaba. Pablo, con una camisa azul clara y una bufanda de lana, se sentía distinto. Cansado, sí, pero también feliz, como no se sentía desde hacía años. Los primeros en llegar fueron los vecinos de Camila, luego una amiga suya del trabajo con su hija. Después llegó un señor que vendía café en la plaza y que Lucas había invitado sin permiso. Camila quiso regañarlo, pero Pablo dijo que estaba bien, que esa era la idea. Para cuando dieron las 8 ya había más de 20 personas en el patio, todas con platos, regalos envueltos en papel periódico, historias por contar. Había música, olor a canela, voces mezcladas, y en medio de todo, Pablo sentado junto al árbol, con Lucas en las piernas y Camila a su lado. ¿Esto era lo que tenías en mente?, preguntó ella. Esto es mucho más, respondió él. Lucas corrió a repartir regalos. Había dibujado pequeños renos y escribió nombres como Doña Cécila de los tamales o el señor que siempre ayuda con las bolsas. Todos reían, todos se sorprendían de estar ahí, compartiendo con gente que muchas veces ni saludaban. Pablo miraba todo con calma, como si grabara cada segundo en su mente. A veces se quedaba quieto, solo observando, no por cansancio, sino porque entendía que ese momento, justo ese, era el tipo de recuerdos que uno se lleva. En medio de la noche, se hizo un silencio breve. Camila se levantó con una copa de ponche en la mano y pidió la palabra. Solo quiero decir gracias a todos por estar aquí, y en especial a Pablo, por darnos esta Navidad. Todos aplaudieron. Pablo solo levantó la mano, tímido. No necesitaba discursos. Solo quería mirar, sentir y guardar ese momento como el mejor regalo que la vida le había dado. Después vino la cena. Luego, los abrazos. Algunos lloraron, otros se rieron hasta que les dolió la panza. Hubo karaoke, baile, chistes malos. A las 3 de la mañana, los últimos invitados se fueron. Camila y Lucas ayudaron a recoger mientras Pablo se sentaba en la cocina con una taza de ponche frío. ¿Cansado?, preguntó ella. Feliz, dijo él. Camila lo abrazó por detrás. Apoyó la cabeza en su espalda. Gracias. A ti. Lucas apareció medio dormido, con la corona de cartón chueca. Esta fue la mejor Navidad del mundo, dijo, antes de quedarse dormido sobre la mesa. Pablo lo cargó una vez más. Le costó trabajo. El cuerpo ya no le respondía como antes, pero lo hizo. Lo llevó hasta el cuarto, lo arropó. Se quedó mirándolo un rato. Luego volvió a la sala. Camila estaba en el sillón, con una manta encima. Lo miró. ¿Quieres que me quede? Pablo se sentó a su lado. No respondió, solo tomó su mano. Y así, en silencio, con las luces navideñas titilando al fondo, los dos se quedaron ahí, juntos, como si el tiempo, por un rato, hubiera decidido detenerse. La Navidad pasó como una estrella fugaz, luminosa, intensa y demasiado rápida, pero dejó una marca, una de esas que no se borran. Después de la cena, de las risas, de los abrazos que se sintieron como hogar, la casa volvió al silencio, pero ya no era un silencio triste. Era uno de esos silencios que se quedan después de algo hermoso, uno que te permite respirar profundo y cerrar los ojos con una sonrisa. Pablo pasó los siguientes días más tranquilo. Cada mañana, al despertar, agradecía seguir ahí, aunque el cuerpo ya no respondiera igual, aunque los mareos fueran más fuertes, aunque su reflejo en el espejo le hablara de despedidas. Aún así, cada día se levantaba, se sentaba a desayunar con Camila y Lucas, les preguntaba por sus sueños, les decía cosas sencillas que ahora entendía que eran las más importantes. ¿Cómo dormiste? ¿Ya comiste? Te quiero. Lucas ya no preguntaba tanto por la enfermedad, solo lo abrazaba más. Se sentaba a su lado cada tarde con un libro, una caja de colores,
o simplemente con una pregunta absurda que le sacaba una sonrisa a Pablo. ¿Tú crees que los dinosaurios usaban pijama? Solo los fríos, yo creo. Camila, por su parte, ya no esperaba que todo volviera a ser como antes. No, había aceptado lo que venía, pero decidió no sufrir por adelantado. Se convirtió en el tipo de persona que acompaña sin apretar. Estaba en silencio, en palabras, en pequeños gestos. Cocinaba cosas suaves, acomodaba almohadas, sacaba a Lucas a jugar cuando Pablo se quedaba dormido en la tarde. Una noche, Pablo la llamó a su cuarto. Tenía una caja de madera sobre la cama. Camila entró con la cara seria. Algo en el aire se sentía distinto. «Es tuya», dijo él señalando la caja. «¿Qué es?» «Todo». Ella se sentó en el borde. Abrió con cuidado. Había papeles, una llave, una carta doblada y un sobre con su nombre. Lo miró. «¿Qué es esto, Pablo?» «Es lo que quiero que tengas cuando ya no esté. Mis decisiones, mi voluntad. Lo dejé todo listo, firmado, protegido». Camila sintió un nudo en la garganta. «¿Ya? Ya. No quiero leerlo. No tienes que hacerlo ahora. Pero prométeme que cuando llegue el momento, lo vas a hacer todo tal como está ahí. Y si no puedo, sí puedes, porque no vas a estar sola». Camila bajó la mirada. No lloró. Ya no lo hacía tanto. Había aprendido a contener. ¿Y la carta? Léela cuando esté listo todo lo demás. Ella asintió. Cerró la caja. La abrazó contra su pecho. ¿Quieres que te abrace? Sí, hoy sí. Y se abrazaron, largos, callados, como si el cuerpo supiera que el tiempo era poco. Esa misma semana, Pablo grabó un video. Lo hizo solo en el estudio, con la cámara que le había prestado uno de los vecinos. Se sentó frente al lente, respiró hondo y habló. A Camila, a Lucas, a la vida. Lo hizo sin guión, sin practicar. Lo hizo con el corazón. Si estás viendo esto es porque ya no estoy. No tengo mucho que decir que no les haya dicho ya, pero quería dejar una parte de mí que no se vaya. Camila, hija, sé que llegué tarde, pero te llevas lo mejor de mí. Todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que quedó, es tuyo. Cuídalo, pero no solo para ti. Quiero que lo uses para ayudar, para hacer de esta historia algo que le sirva a otros, como lo hacía tu madre, como lo hubiera querido Beatriz. Y tú, Lucas, mi niño, no te olvides nunca de reír, de correr, de inventar cosas, porque eso salva. Te quiero como si hubieras estado aquí desde el principio. Y ojalá, donde sea que yo esté ahora, sigas hablando de nuggets de dinosaurio. Terminó el video y no lo volvió a ver. Lo guardó en una memoria con etiqueta, para cuando ya no esté. El tiempo hizo lo suyo. Las fuerzas se fueron. Los días buenos empezaron a ser menos. Pablo ya no podía caminar mucho. A veces se le iba la voz. Se le olvidaban cosas simples, pero la casa se ajustó a eso. Lucas hablaba más bajito. Camila movió su colchón cerca del cuarto para escuchar si Pablo necesitaba algo por la noche. Una madrugada, tocó la pared. Camila despertó y fue de inmediato. Pablo estaba despierto, con la mirada clara, aunque el cuerpo vencido. ¿Estás bien? Sí, solo quería verte. Ella se sentó a su lado. Le tomó la mano. Tenía la piel fría. ¿Quieres agua? No, quiero pedirte algo. Lo que quieras. Cuando ya no esté, abre la carta y usa lo que te dejo para hacer algo que ayude a otros. No quiero que esto se quede solo en nosotros. Quiero que sirva, que toque otras vidas. ¿Cómo qué? Como una casa, un lugar donde las mamás como tú tengan apoyo, donde los niños como Lucas tengan un espacio, donde nadie se sienta solo. Camila se quedó en silencio. No dijo que sí, no dijo que no, solo lo abrazó. Esa mañana, al salir el sol, Pablo Castillo dejó de respirar. Camila no gritó, no lloró al instante, solo se quedó sentada a su lado con la mano de él entre las suyas. Lucas dormía en el cuarto de al lado, abrazado a un peluche. Todo estaba en calma. El árbol de Navidad seguía en la sala. Las luces parpadeaban despacito, como si supieran lo que había pasado. Camila se levantó, lo cubrió con la manta, fue al estudio y sacó la caja. Abrió el sobre. Gracias por llegar, gracias por quedarte, gracias por regalarme una familia cuando pensé que ya no me tocaba tener una.
No te despidas con tristeza. Si estás leyendo esto, es porque cumplí mi parte. Ahora te toca a ti. Ayuda, construye, ama. No te encierres. Haz que esto valga. Haz que la vida que me diste viva también en otros. Esa noche, cuando Lucas despertó y preguntó por Pablo, Camila lo abrazó fuerte. Se fue, mi amor, pero dejó mucho aquí. Lucas no lloró de inmediato. Solo dijo, ¿ahora qué hacemos? Camila lo pensó. Ahora cumplimos una promesa. La casa de Pablo no se vendió, no se rentó, no se cerró. No se convirtió en un recuerdo triste ni en un lugar intocable. No quedó vacía. Todo lo contrario. Con el tiempo, esa casa volvió a llenarse. De ruido, de pasos, de voces, de vida. Pero antes de eso, Camila pasó por semanas en las que todo dolía. Respirar dolía. Preparar el desayuno dolía. Guardar los libros de Pablo dolía. Lucas, aunque seguía con su alegría natural, también entendía. Lloraba en las noches, se metía a la cama con su mamá sin decir nada, y se quedaba abrazado a ella. No preguntaba todos los días por Pablo, pero sí hablaba de él como si fuera a regresar en cualquier momento. Hoy soñé que Pablo estaba arreglando la bici conmigo, decía de pronto. Me dijo que le pusiera más aire a la llanta. Camila no le corregía. Solo le sonreía y le revolvía el pelo. Pasaron casi 3 meses desde la partida de Pablo cuando Camila decidió abrir otra vez el sobre que venía en la caja. El que tenía instrucciones legales, nombres, contactos, todo en orden. Él había dejado todo tan claro, tan bien pensado, que parecía haberlo hecho con calma, con paz. Una parte importante de la herencia estaba destinada a lo que Pablo llamó Proyecto de Impacto Social. Así lo escribió, como si fuera una licitación de su empresa. Pero lo que quería decir era otra cosa. Usen esto para hacer algo que ayude. Camila lo entendió al instante. No era una sugerencia, era la promesa. Y entonces empezó. No sabía cómo hacerlo, ni por dónde empezar, pero lo hizo como hacía todo. Con las manos, con el corazón, con la verdad. Primero habló con un arquitecto amigo de Pablo. Luego con la señora Tere, la misma que vendía tamales en la esquina y que tenía experiencia organizando eventos en la colonia. Después, con un abogado que le explicó cómo abrir una asociación civil sin caer en trampas. Poco a poco, fue tomando forma. La casa se transformó. La oficina de Pablo se convirtió en una sala de apoyo psicológico para mujeres. El comedor fue adaptado para funcionar como cocina comunitaria. El patio, donde se hizo la cena de Navidad, ahora tenía juegos infantiles y una pequeña carpa con colchonetas donde los niños se tiraban a leer o a imaginar que estaban en la luna. Donde antes había silencio, ahora se escuchaban carcajadas, canciones infantiles, pasos de pies descalzos y el zumbido constante de una licuadora preparando agua de fresa. Camila decidió llamarlo así, Casa Pablo Castillo. Nada de nombres poéticos ni complicados, solo eso. Porque eso era lo que quería dejar claro, que todo eso existía gracias a él, al hombre que un día compró una caja de nuggets de dinosaurio para un niño que no conocía y que terminó cambiando el destino de 2 vidas. La inauguración fue sencilla, pero llena de emoción. Camila no invitó a políticos ni a influencers. Invitó a la gente que Pablo habría querido ahí, a los vecinos, a los niños de la escuela de Lucas, a las madres solteras que conocía de su trabajo anterior, a los que pasaban por la calle y miraban con curiosidad. Colgó una lona grande en la entrada, hecha a mano, pintada por Lucas con ayuda de otros niños. Bienvenidos a la Casa Pablo Castillo. Aquí cabemos todos. Durante el evento, Camila habló con un micrófono prestado, parada en un cajón de madera. Esto no es un homenaje, dijo. Es una continuación. Pablo no está físicamente, pero sigue aquí, porque esta era su forma de amar, haciendo que otros estén mejor. Lucas, sentado en la primera fila, aplaudía con emoción. Tenía una camiseta con la cara de un dinosaurio y la frase «Jefe de duendes navideños». Nadie entendía muy bien por qué traía eso en abril, pero él decía que era un uniforme especial para abrir lugares mágicos. Después del corte de listón, que fue en realidad un moño de regalo gigante, los niños corrieron al área de juegos. Las madres entraron a la cocina,
Olieron el pan recién horneado. Preguntaron cómo anotarse a las clases de repostería. Un grupo de adolescentes se sentó en el porche con una guitarra. Y por primera vez en mucho tiempo, esa casa, la misma donde Pablo vivió tantos años en silencio, se volvió un centro de vida. Camila no descansaba. Se encargaba de todo, desde coordinar talleres hasta trapear si hacía falta. No lo hacía por deber, lo hacía porque lo sentía, porque sabía que cada esquina, cada espacio que se llenaba, era parte de esa promesa que le hizo a Pablo. Un día, mientras ordenaba papeles en la pequeña oficina donde antes Pablo firmaba contratos, encontró una foto guardada en un cajón. Era él, con Beatriz, en una playa. Se les veía jóvenes, sonrientes, con los pies llenos de arena. Camila la colocó en un marco y la puso en la entrada. Al lado, una plaquita sencilla. Donde termina la tristeza, empieza el amor. Lucas, al ver la foto, preguntó, ¿y ella también ayudaba? Camila lo miró. Ella empezó todo. Pablo solo siguió su corazón. Y nosotros seguimos el de los dos. Lucas asintió. Entonces todos somos parte del mismo corazón. Y tenía razón. Los meses pasaron. La casa se hizo conocida. Llegaban donaciones pequeñas, voluntarios que ofrecían clases, médicos que daban consultas una vez por semana. Camila no buscaba que se volviera famosa. Solo quería que sirviera. Que cada persona que cruzara esa puerta sintiera lo mismo que ella sintió cuando Pablo la recibió por primera vez. Que no estaba sola. Una tarde, una señora mayor se le acercó con su nieta de la mano. ¿Aquí ayudan sin pedir nada? Sí, respondió Camila. ¿Y quién hizo todo esto? Camila señaló la foto. Él. La señora se quedó mirando unos segundos. Luego sonrió. Entonces que Dios lo tenga donde lo merezca. Y Camila pensó, sin decirlo, que Dios ya lo tenía. En cada paso de Lucas. En cada risa en el patio. En cada madre que se iba con los ojos más tranquilos. En cada promesa cumplida. Y aún quedaba más por hacer. Era un día cualquiera, de esos que no parecen especiales, pero que de repente se convierten en algo que no se olvida. El sol entraba por las ventanas grandes de la casa Pablo Castillo, las risas de los niños llenaban el patio, y el olor a arroz con leche flotaba desde la cocina. Lucas, ya más alto, con el cabello más corto y los hombros un poco más anchos, caminaba por el pasillo con una carpeta en la mano. Tenía 20 y tantos años, sonrisa fácil y una calma que parecía venir de alguien que había entendido cosas importantes desde muy chico. Ahora trabajaba ahí. Era trabajador social, como había soñado. No en oficinas frías, no en escritorios llenos de papeles, sino en ese lugar que lo vio crecer. Ayudaba a niños que, como él alguna vez, necesitaban un poco de luz. Y lo hacía con paciencia, con empatía, con una calidez que solo se aprende viviendo lo que otros apenas están comenzando a entender. Esa tarde tenía una charla con un grupo de niños. Nada formal, solo una plática para compartir, escuchar, acompañar. Se sentaron en círculo, con cojines, botellas de agua, galletas y una libreta vieja donde algunos iban dibujando lo que escuchaban. Lucas se sentó entre ellos, cruzó las piernas y sonrió. ¿Les puedo contar una historia? Los niños, entre 5 y 9 años, asintieron con emoción. Una niña de coletas dijo, «Pero que tenga final feliz». Y Lucas rió. Sí, lo tiene, aunque no es un final triste tampoco. Es de esos finales que te hacen sentir muchas cosas. ¿Es de miedo? No, es una historia real. Se acomodó mejor y bajó un poco la voz. Había una vez un señor que no creía en la Navidad. No porque fuera gruñón ni porque odiara a la gente, era porque estaba triste, muy triste. Su esposa había muerto, y desde ese día dejó de celebrar, de sonreír, de hacer cosas con otras personas. Vivía solo en una casa grande, en una colonia de la Ciudad de México, rodeado de silencio. Salía solo a trabajar, a comprar comida y a visitar la tumba de su esposa. Todo lo demás le daba igual. ¿Y cómo se llamaba? Pablo. Los niños se quedaron atentos. Un día Pablo fue al súper, como siempre, y ese día, entre los pasillos, algo pasó. Un niño chiquito de 5 años, corriendo detrás de una caja de nuggets de dinosaurio,
Chocó con su carrito. Así, de golpe. ¡Pum! Los niños rieron con fuerza. ¿Y se cayeron? No, pero el niño le pidió perdón muy serio. Y el señor solo lo miró. El niño estaba feliz porque por fin había encontrado sus nuggets favoritos. Pero su mamá, que iba con él, no tenía suficiente dinero para pagar todo. Y cuando Pablo se dio cuenta de eso, hizo algo que cambió la historia. Pagó las compras por ellos. Todo, sin decir mucho, solo por ayudar. Una niña levantó la mano. ¿Y por qué hizo eso? Porque algo se le movió por dentro, algo que había estado dormido. No sabía por qué lo hacía, solo lo hizo. Después de eso, pensó que no los volvería a ver, pero al día siguiente, cuando fue al panteón, se encontró a esa misma mujer llorando frente a la tumba de alguien, y ahí descubrió que esa mujer era la hija que su esposa había tenido cuando era joven, y que había dado en adopción. Él nunca lo supo. Ella tampoco. Todos los niños se quedaron en silencio. Uno de ellos dijo bajito, ¿de verdad? Lucas asintió. Sí, era su hija. La vida los juntó sin que ellos lo buscaran. Y desde ese día, Pablo empezó a cambiar. Se dejó querer. La invitó a su casa, conoció más al niño, se volvió parte de sus días. Se reía otra vez. Se dormía con alguien en casa. Ya no estaba solo. Pero justo cuando todo parecía estar bien, se enteró de que tenía una enfermedad muy grave, en el cerebro, una que no se podía curar. Algunos niños bajaron la cabeza. Uno preguntó, ¿se murió? Lucas respiró hondo. Sonrió. Sí, pero no ese día, ni ese mes. Todavía tuvo tiempo para preparar una Navidad hermosa, para hacer una cena con toda la colonia, para dejarlo todo listo, porque decidió usar lo que le quedaba de vida para hacer algo bueno. Y antes de irse, le dejó todo a esa mujer que acababa de recuperar, su hija, y también a ese niño que lo hizo reír con los nuggets. Lo que quería era que usaran eso no solo para ellos, sino para otros. ¿Y lo hicieron? Sí, por eso están ustedes aquí, porque esta casa en la que estamos, esta cocina, este patio, este lugar donde todos nos ayudamos, existe gracias a él, porque su hija cumplió la promesa, porque no quiso que todo se quedara en un recuerdo. Uno de los niños levantó la mano. ¿Y el niño de los nuggets? ¿Qué pasó con él? Lucas sonrió. Está aquí. ¿Dónde? Lucas levantó la mano, tocándose el pecho. Aquí. Yo soy ese niño. Los niños lo miraron con los ojos abiertos. Uno de ellos dijo, «No manches», y los demás rieron. Lucas los miró con ternura. Esa historia me cambió la vida. Me enseñó que un gesto chiquito puede cambiarlo todo, que la tristeza no es para siempre, y que hasta las personas que creemos que ya no tienen nada que dar, pueden darlo todo, aunque ya no estén. Los niños se acercaron. Uno lo abrazó sin decir nada. Otro se sentó junto a él y le agarró la mano. Una niña sacó una caja de jugo y le dijo, «Toma, profe, es de mango». Lucas los abrazó a todos. Así que, ya saben, a veces lo que parece una tontería, como una caja de nuggets de dinosaurio, puede ser el inicio de algo muy grande. Los niños siguieron platicando, comiendo galletas, dibujando. Lucas se quedó ahí, mirándolos, con una mezcla de orgullo y nostalgia. Afuera, el sol bajaba lento. Dentro, la vida seguía. En la entrada, seguía la foto de Pablo, junto a la de Beatriz. Y justo debajo, una nueva placa, puesta por Lucas unos días antes, con letras grandes, claras, sin adorno. Todo empezó con un carrito y unos nuggets. Lo que vino después fue amor. Y así, sin que nadie lo planeara, la historia de Pablo, de Camila y de Lucas seguía viva. En las paredes, en las risas, en cada niño que encontraba en ese lugar algo que parecía imposible. Una segunda oportunidad.